La vida de casada es un baúl de secretos que pocas veces abrimos, quizás por miedo a lo que encontraríamos si lo hiciéramos. Mi nombre es Valeria, y hoy voy a contarles una historia que me persigue como una sombra en la noche. No busco redención, ni perdón, sino liberación de este peso que llevo en el alma. Prepárate para una historia impactante y envolvente de amor prohibido y traición. Si amas mis historias de infidelidad, suscríbete. Si te gusta el tema de esta historia, comenta el número 1, si no, comenta el número 0, para que pueda mejorar la próxima historia para ti. Sigamos. Todo comenzó en un día ordinario, en medio de una vida que había dejado de sorprenderme hacía ya mucho tiempo. Mi esposo, Ricardo, y yo habíamos construido una vida cómoda, rodeada de lujos y superficialidades que, en algún momento, llegaron a significar el mundo para mí. Sin embargo, con los años, el brillo del oro comenzó a perder su esplendor, y las promesas que una vez parecían inquebrantables se fueron desmoronando lentamente. Era una tarde de verano cuando recibí la invitación de mis amigas Camila y Laura para un viaje a Cuba. La propuesta parecía inofensiva, una escapada de la rutina que me ahogaba. Ricardo, sumido en su trabajo, apenas notó mi entusiasmo por el viaje. Lo que no sabía entonces es que ese viaje cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Llegamos a La Habana en plena temporada alta, con la isla vibrando de energía y el aire cargado de promesas. Rentamos una casa frente al mar, un refugio temporal donde podíamos escapar de nuestras realidades, aunque solo fuera por unos días. El calor del Caribe nos envolvía, y las piñas coladas se convirtieron en nuestro alivio del sol abrasador. Todo parecía perfecto, pero en el fondo, yo sabía que algo dentro de mí estaba cambiando. Había una inquietud, una necesidad latente de romper con la monotonía que me asfixiaba. Esa noche, el destino me llevaría a un club nocturno donde conocería a dos hombres que harían tambalear los cimientos de mi vida. Camila, Laura y yo entramos al club, listas para disfrutar de la noche. El lugar estaba abarrotado, el sonido de la música en vivo nos envolvía, y el ambiente era tan intenso que podía casi palparlo. Fue allí, en medio de risas y copas, donde los vi por primera vez, Manuel y Diego, dos hombres de piel morena y miradas intensas que parecían desafiarnos desde el otro lado de la barra. No sé qué fue lo que me atrajo hacia ellos, tal vez era su confianza o la forma en que parecían dominar la atmósfera del lugar. Nos presentaron, y desde el primer momento, supe que esa noche sería diferente. A medida que las horas avanzaban, las risas y las bromas se convirtieron en miradas furtivas y roces accidentales, hasta que finalmente, uno de ellos, Diego, preguntó si estaba casada. Asentí, mostrando mi anillo como si fuera un escudo, pero en realidad, el anillo no era más que un símbolo vacío en ese instante. Mis amigas rieron, y el ambiente se tornó ligero una vez más. Pero en el fondo, yo sabía que la conversación había dado un giro peligroso. Estaba coqueteando con el abismo, y no podía evitar sentirme atraída por él. Si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 2 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. El tiempo en el club parecía detenerse, y con cada minuto que pasaba, me sentía más inmersa en ese juego peligroso. Camila y Laura se dispersaron en la multitud, mientras Manuel, Diego y yo quedamos en la mesa, un triángulo de intenciones no dichas. La música seguía resonando, pero para mí, todo se había vuelto un murmullo lejano. La conversación que manteníamos tenía un ritmo propio, uno marcado por la curiosidad y el deseo. ¿Qué haces aquí sin tu esposo?, preguntó Manuel, con esa franqueza que solo surge cuando el alcohol desinhibe las barreras. Mi respuesta fue vaga, una excusa cualquiera que no lograba ocultar el vacío que sentía en mi matrimonio. No era difícil intuirlo, ambos hombres habían captado algo en mí, algo que ni yo misma había querido admitir. Fue Diego quien dio el siguiente paso. El amor, cuando se estanca, toma formas extrañas, dijo, inclinándose hacia mí, su voz apenas un susurro entre el ruido del club. A veces, lo que necesitamos es algo que nos haga sentir vivos de nuevo. Sus palabras resonaron dentro de mí como una verdad incómoda, una que había estado tratando de ignorar. Manuel se unió a la conversación, con una sonrisa enigmática que me hizo estremecer. El amor, para mí,
es disfrutar sin pensar en las consecuencias. Es un instante, un destello que te recuerda que estás aquí, que estás viva. Esa frase, cargada de significado, me dejó sin palabras. Lo supe entonces, en lo más profundo de mi ser, estaba a punto de cruzar una línea que no tenía retorno. Pero, en ese momento, la idea de las consecuencias me parecía lejana, casi irreal. Todo lo que quería era escapar, aunque fuera por una noche, de la jaula dorada en la que me había convertido en prisionera. Manuel y Diego me invitaron a bailar, y yo, sin pensarlo dos veces, acepté. Mis amigas se habían desvanecido en la multitud, y por un instante, me sentí libre, como si nada más existiera fuera de ese pequeño rincón del mundo. Bailamos hasta que la música se volvió solo un eco, y entonces, Diego sugirió que fuéramos a la parte trasera del club. El aire era pesado, cargado de la promesa de lo que estaba por venir. Mientras nos alejábamos del bullicio, sentí mi corazón latir con una fuerza que no había sentido en años. Caminamos en silencio, las palabras ya no eran necesarias. Todo lo que importaba era el momento, ese instante suspendido en el tiempo donde el deseo y la realidad se entrelazaban. Cuando llegamos al lugar más apartado, Manuel fue el primero en acercarse, su cuerpo presionando el mío contra la pared fría del edificio. La sensación de su piel contra la mía, el calor de su aliento en mi cuello, todo era tan intenso que por un momento olvidé quién era, olvidé todo, menos el placer que me estaba consumiendo. Diego se unió, y de pronto, todo se volvió una vorágine de sensaciones. Sentí como el juramento que había hecho frente al altar se desmoronaba, pero no importaba. En ese instante, lo único que existía era la pasión desenfrenada, una que me hacía sentir más viva que nunca. Si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 3 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Cuando la intensidad de la noche alcanzó su cúspide, el mundo entero pareció detenerse. El tiempo, que hasta entonces había avanzado con urgencia, ahora se deslizaba como una brisa suave, acariciando cada centímetro de mi piel. En la oscuridad de aquel rincón, Manuel y Diego me llevaron a un lugar donde la moralidad no tenía cabida, donde el placer reinaba sin ataduras ni restricciones. El rostro de mi esposo, Ricardo, se materializó brevemente en mi mente, como un eco lejano. Pero incluso ese destello de conciencia fue rápidamente eclipsado por la marea de sensaciones que me invadía. No era culpa lo que sentía, sino una paz extraña, una liberación de la presión que había cargado por tanto tiempo. Me entregué por completo a ese momento, dejando que las olas del deseo me arrastraran sin resistencia. Cuando todo terminó, regresamos al club en silencio, los tres conscientes de que algo irreparable había sucedido, pero sin querer admitirlo en voz alta. La música seguía resonando, y las luces parpadeaban con la misma intensidad que antes, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Miré el anillo en mi dedo, ese pequeño círculo de oro que ahora parecía insignificante frente a la magnitud de lo que acababa de experimentar. Nos sentamos de nuevo en la mesa, como si nada hubiera pasado, pero la atmósfera había cambiado. Mis amigas aún estaban en la pista de baile, ajenas a todo lo que había ocurrido. Me di cuenta de que, para ellas, yo seguía siendo la misma Valeria, la mujer casada y responsable que siempre había sido. No podía, ni quería, compartir lo que había sucedido. Aquella experiencia, esa explosión de pasión, era algo que me pertenecía solo a mí. Manuel y Diego no dijeron nada más, y tampoco lo hice yo. No hacía falta. Sabíamos que lo que había ocurrido quedaría enterrado en esa noche, en ese rincón oscuro donde la realidad y el deseo se habían encontrado de manera tan brutal. Me levanté de la mesa, con una sonrisa en los labios que ocultaba lo que realmente sentía, una mezcla de alivio y nostalgia, de haber encontrado algo que había estado buscando sin saberlo, y al mismo tiempo, la certeza de que nunca podría recuperarlo. La noche continuó, pero para mí, todo había terminado. Mis amigas me encontraron y, sin sospechar nada, me arrastraron de vuelta a la pista de baile. Me dejé llevar, bailando bajo las luces parpadeantes como si fuera otra persona, alguien libre de las cadenas que me habían atado por tanto tiempo. Pero mientras mis pies seguían el ritmo de la música, mi mente vagaba hacia esos momentos robados,
aquellos instantes que me habían transformado en algo nuevo, algo que aún no entendía del todo. Al salir del club, la brisa nocturna acarició mi piel, recordándome que, al amanecer, todo volvería a la normalidad. Pero sabía que no sería la misma. La Valeria que había entrado en ese club ya no existía. La mujer que emergía en su lugar era alguien más, alguien que había probado el fruto prohibido y no podía olvidarlo. Si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 4 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. El amanecer en Cuba tenía un sabor diferente esa mañana. Mientras el sol empezaba a despuntar en el horizonte, llenando el cielo con tonos suaves de rosa y naranja, sentí que la realidad volvía a mi vida con una lentitud dolorosa. La noche anterior ya era un recuerdo distante, pero sus efectos aún latían en mi interior. Mis amigas y yo regresamos a la casa que habíamos alquilado, agotadas, pero con esa satisfacción silenciosa que te deja una noche bien vivida. No mencioné nada sobre Manuel y Diego mientras desayunábamos. Camila y Laura hablaban sin parar, riendo y recordando momentos de la noche. Ellas no sabían, y no era mi intención que lo hicieran. A medida que avanzaba el día, me refugié en el silencio, tratando de asimilar lo que había pasado, pero sin éxito. La paz que había sentido después de estar con ellos ahora se mezclaba con un leve remordimiento, una sensación incómoda que se instalaba en mi pecho. Pasamos el día descansando, evitando el calor abrasador de la isla. Mis amigas, ajenas a mis pensamientos, planificaban nuestras últimas jornadas en Cuba. Cada vez que mencionaban visitar otro club o ir a otra playa, mi mente regresaba a la noche anterior, a esos momentos intensos que me habían marcado de una manera que aún no comprendía por completo. Por la tarde, me alejé del grupo y caminé sola por la playa, dejando que el sonido de las olas y el aire salado me envolvieran. Caminé por la orilla, dejando que el agua fría tocara mis pies, tratando de despejar mi mente, pero todo volvía a lo mismo, Manuel y Diego. Sus sonrisas, sus palabras, la manera en que habían desarmado todas mis defensas, todo se repetía en mi cabeza como una película sin fin. No me atrevía a imaginar qué sucedería cuando regresara a mi vida normal, cuando volviera a enfrentarme a Ricardo, a ese matrimonio que se había vuelto más una carga que un refugio. Sabía que había cruzado una línea, pero también sabía que lo que había hecho me había dado una perspectiva diferente, una nueva visión de mí misma que no podía ignorar. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía de nuevo, supe que no volvería a buscar a Manuel y Diego. Lo que había sucedido entre nosotros era un capítulo cerrado, uno que debía quedar en el pasado. Pero también sabía que nunca podría olvidarlos, ni a ellos ni a lo que me hicieron sentir. Había sido una Valeria diferente, una que había decidido vivir sin pensar en las consecuencias, aunque solo fuera por una noche. Esa última imagen de ellos, la que quedó grabada en mi mente, fue suficiente para que entendiera que a veces el destino te pone en caminos que no esperabas, y que aunque desees regresar a quien eras antes, ya es imposible. Manuel y Diego habían sido mis guías en esa travesía por el placer y la libertad, pero al final, yo era la única responsable de lo que había ocurrido. Al regresar a la casa, me prometí que lo que había vivido en Cuba se quedaría allí, en las arenas de esa playa, en las luces de ese club. La Valeria que volvería a casa sería distinta, pero la historia que había protagonizado, esa sería solo mía, un secreto que llevaría conmigo, enterrado en lo más profundo de mi ser. Si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 5 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Los días siguientes transcurrieron en un tenue vaivén entre la realidad y la memoria. Volvimos a casa, a nuestras vidas habituales, y a medida que el avión despegaba, dejando atrás la isla que había sido testigo de mi transformación, sentí como un peso invisible comenzaba a oprimir mi pecho. Miré por la ventanilla, observando cómo el mar Caribe se desvanecía en la distancia, llevándose consigo todos los secretos que había dejado en sus orillas. El regreso a mi vida con Ricardo fue más difícil de lo que había anticipado. Al cruzar la puerta de nuestro hogar, todo parecía estar en su lugar, cada objeto y cada rincón donde lo había dejado. Pero algo en mí había cambiado irrevocablemente, y cada vez que él me abrazaba o me besaba, un recuerdo de Cuba resurgía,
como una sombra que no se disipaba. Lo que antes me resultaba familiar y seguro ahora se sentía como un territorio desconocido, uno que debía recorrer con cautela. Los días pasaron y me sumergí en la rutina, intentando restaurar la normalidad. Pero esa paz interna que había sentido en Cuba, esa chispa de libertad y deseo, se había convertido en una llama latente que amenazaba con encenderse en cualquier momento. Comencé a observar a Ricardo de una manera distinta, no con desamor, sino con la tristeza de quien sabe que lo que alguna vez fue ya no puede recuperarse. Su presencia era un recordatorio constante de la vida que habíamos construido juntos, pero también de todo lo que había quedado en el camino. Una tarde, mientras estábamos en la mesa, Ricardo mencionó la posibilidad de adoptar un hijo, una idea que antes me habría llenado de ilusión, pero que ahora solo me dejó con una sensación de vacío. Asentí y sonreí, aunque por dentro sabía que algo fundamental había cambiado en mí. La mujer que había sido capaz de todo por ese matrimonio, por esos sueños compartidos, ahora dudaba de cada paso que daba. Meses después, en un viaje de negocios, volví a verlos. Manuel y Diego. Estaban en un restaurante lujoso, acompañados por dos mujeres. Una de ellas, embarazada, irradiaba una felicidad que resonó en lo más profundo de mi ser. Ellos no me vieron, y yo tampoco quise que lo hicieran. Me quedé en la distancia, observándolos por un instante que se me hizo eterno. Vi cómo habían seguido adelante, cómo el tiempo les había tratado bien, y comprendí que lo que habíamos vivido había sido un momento en el tiempo, fugaz y efímero, destinado a quedar en el pasado. Al salir del restaurante, sentí que algo dentro de mí se cerraba para siempre. Acepté que el recuerdo de esa noche, por más intenso y vital que fuera, debía permanecer como lo que era, un suspiro en el vasto lienzo de mi vida. No había espacio para el arrepentimiento, solo para la aceptación. Esa experiencia me había enseñado que, aunque busques escapar de tu realidad, lo que realmente importa es cómo regresas a ella, y qué decides hacer con los fragmentos de ti mismo que has dejado en el camino. Volví a casa, a Ricardo, a nuestra vida juntos. Y en la quietud de la noche, mientras él dormía a mi lado, me permití un último pensamiento para Manuel y Diego. No con deseo, sino con gratitud. Gracias a ellos, había descubierto una parte de mí que no conocía, una parte que ahora estaba lista para dejar atrás. Cerré los ojos, y con una exhalación profunda, dejé que la paz volviera a invadir mi ser. Había recorrido un camino oscuro, peligroso, y había emergido al otro lado. No era la misma mujer que había salido de ese club en Cuba, pero también sabía que había encontrado algo invaluable, la capacidad de enfrentarme a mis propios deseos y, finalmente, dejarlos ir. Esa noche, dormí en paz por primera vez en mucho tiempo, sabiendo que el futuro, aunque incierto, me pertenecía por completo.